Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que veas este video. El día de hoy hablaré acerca de el por qué estudié Derecho. Muchos se preguntarán, inclusive mis mismos familiares se preguntarán por qué estudiaste Derecho si tenías fija una carrera muy distinta. No, se equivocan. Una cosa es el gustarte y otra cosa es el cómo te visualizas. Y esa sería la principal razón. En este caso, yo estudié Derecho principalmente porque al menos en ninguna de mis familias hay algún abogado de familia. Es decir, hay contadores. De hecho, al menos en mi familia, no sé en la de ustedes, hay más contadores que de otras carreras. Es como que siguen algún patrón y yo no quería seguir un patrón. Yo quería principalmente estudiar lo que a mí me gustaba y posteriormente pues estudiar algo que realmente me dejara económicamente, ¿verdad? Porque si hablamos de sueños, pues quisiera ser futbolista. Lamentablemente eso no se pudo dar porque la rodilla no me lo permitió. Y bueno, pues a partir de derrotas que he tenido, eso es importante aclararlo, ¿verdad? No porque yo haya terminado en algún tiempo de años o haya terminado muy joven mi carrera, significa que no tuve derrotas. De hecho, no. Yo me tuve que dar de baja por lo menos un año entero derivado de algunas situaciones familiares que tuve. Y bueno, pues eso es importante mencionarlo porque pues, lamentablemente muchos tienen algún impedimento, inclusive iguales a los míos o inclusive mayores, ¿verdad? Yo por temas económicos y familiares es que me tuve que dar de baja, pero aquí sigo y aquí seguí y miren, ahorita lamentablemente por la pandemia y todo eso, pues está un poquito detenido el trabajo, pero sigo yo laborando en lo que me gusta y en lo que sé que ya en un futuro más próximo me va a dejar. Punto número uno. En el primer punto, bueno, yo lo califico y lo clasifico como esto se nace. Es decir, desde que tú estás niño, al menos yo de niño decía, oh, soy futbolista o soy abogado. Y eso lo recuerdo muy bien porque mi padre no me creía, ¿verdad? Él pensaba que eran pues, simplemente sueños de niño o simplemente pensamientos de niño, ¿verdad? Por las películas, el tema de las caricaturas y bueno, en sí de otros factores, pero no había realmente un interés por parte de mis padres en donde dije, no, él sí va a hacer eso, no, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces considero que esto, a pesar de que es una carrera en donde se puede hacer en el transcurso del tiempo, es decir, tú ya tienes 16 años y posiblemente en ese transcurso de ese tiempo tú ya empiezas a decidir que te está gustando derecho o algo enfocado a derecho. Entonces, pues es importante, yo considero haber nacido con ese, no don, pero ese gusto por la justicia pronta y expedita, según la Constitución. También estudié Derecho e inclusive algunos de mis compañeros o colegas o personas interesadas simplemente en este tema, porque lo van a estudiar o porque lo están estudiando o porque tienen dudas de qué estudiar, bueno, pues los números. El siguiente punto es porque no existían números. Esa era una creencia que yo tenía, que debí inclusive haberla puesto en mitos, pero bueno, eso ya se hará en una segunda parte de mitos y verdades de derecho. Son los números. Los números yo imaginaba, como no soy muy bueno con los números, yo imaginaba que bueno, no iban nunca a existir. Lamentablemente, pues estoy empezando una maestría en fiscal, entonces pues imagínense, desde el, desde el primer punto en donde tienes que evaluar alguna indemnización, ya sea penal, administrativa, inclusive con el tema de materia mercantil, pues necesitas números. Desde el incidente de liquidación, pues ahí tú ya necesitas hacer un cálculo matemático de los intereses, los daños, la responsabilidad y bueno, un sinfín de situaciones que ya en un próximo video les explicaré en qué consta cada uno o la mayoría de los incidentes. Pero ese es el principal, ¿verdad? Yo imaginaba o pensaba que esto pues prácticamente era innumérico, lamentablemente no fue así. Y posteriormente nos llevamos al punto número 3. En el punto número 3 es importante destacarlo porque, bueno, pues también yo tenía ese pensamiento, abogados que ganan bien, que tienen buenas casas, buenos carros, y sí, sí ganan muy bien,
pero es importante saber que el depender cómo creces o cómo crece tu despacho es muy importante. Es decir, yo prefiero un crecimiento orgánico, es decir, de poco a poco, que vaya conociendo clientes y esos clientes me recomienden y así, que hacerlo todo de un solo jalón y que al final del día haga las cosas todas muy mal. Prefiero algo orgánico, algo que crezca poco a poco y posteriormente van a ir rindiendo frutos, estoy 100% seguro. Entonces, el dinero, yo pensaba al inicio de la carrera o cuando decidí también estudiar la carrera, es que iba, desde el primer momento que yo egresaba, yo iba a ganar mucho dinero y lamentablemente no es así. El tema de la pandemia del COVID nos ha expuesto a todos los comerciantes, porque yo puedo catalogarme como un comerciante porque ofrezco un servicio y cuando cerraron los juzgados, muchos de los abogados ya litigantes se van a identificar conmigo. Fueron momentos muy difíciles, muy complejos, porque fueron casi 3 meses en donde los poderes judiciales no estaban laborando ni siquiera para recibir demandas. Entonces fue un tema muy complicado porque nosotros ganamos conforme a honorarios y si no hay clientes y si no hay audiencias y si no hay nada, pues lamentablemente en el transcurso del tiempo nos vamos ahogando nosotros mismos. Por eso es importante hacerles mención, y ahorita que acabo de tener esta experiencia, ahorrar, porque uno nunca sabe qué es lo que pueda pasar en un futuro. Yo jamás pensé que iba a pasar esto. Miren, algún funcionario público pues tiene su dinero seguro porque pues depende del estado y el estado es el que le paga independientemente si trabaja o no trabaja. Pero uno como litigante o como buscador de chuleta, como se le puede decir coloquialmente, pues sí es importante, fue muy importante este tema del coronavirus. Menciono que estudié la carrera de Derecho por el posicionamiento como tal de la carrera. ¿Quién no ha escuchado o quién no ha dicho alguna vez es el licenciado? ¿Cómo está Milik? ¿O es licenciado mi hijo? Un licenciado, yo sé que existen miles de carreras, ¿verdad? Pero en realidad a lo que más se asocia es al abogado. Es un licenciado, él es un licenciado. Por ejemplo, un nutriólogo es un muy buen nutriólogo, pero nunca le dicen licenciado, ¿verdad? Es un muy buen licenciado en nutriología, claro que no. Es un buen licenciado en administración de empresas, es un buen licenciado en contabilidad, no, al contabilidad le dicen contador. Al licenciado por lo regular, o al menos en el estado en el que vive Coahuila, se le asocia más al abogado. Entonces es por el posicionamiento de la carrera que también la estudié. Quise sentirme grande entre familiares, como ya lo mencioné, tengo familiares contadores y bueno, pues nadie es abogado. Si quisiéramos ahí podríamos hacer algo fiscalmente, pero nada, no se crean, es broma. Pero sí, el posicionamiento de la carrera es muy importante para mí. Y esto nos lleva al punto final, ¿verdad? Al punto, vaya, que culminó el decidir estudiar la carrera de Derecho, ¿verdad? Que es la justicia. Al menos a mí, en el sentido estricto, me encanta hacer justicia. Es decir, algún caso sí he tenido de alguna persona que a lo mejor cometió algún delito y que yo sé que cometió el delito porque sabemos que es muy difícil para nosotros como abogados también enterarnos que los clientes realmente cometieron un hecho ilícito y tú por más que no quieras pues ocupas defender a esa persona, ¿verdad? De alguna u otra razón, por más que la persona sea culpable, uno tiene que buscar las opciones de que quede absuelto o que simplemente se le dé un procedimiento abreviado o no sé, alguna medida en la que se pueda el cliente un poquito zafar de ese problema que tiene. Estoy hablando penalmente, ¿verdad? Administrativamente o mercantilmente o bueno, pues, de distintas materias. Pues uno como abogado siempre tiene que buscar la justicia, es decir, al menos en materia mercantil, que es a la que más me dedico, me doy cuenta de muchísimas injusticias de las empresas o de los bancos financieras que cobran intereses superfluos, es decir, intereses con demasiada usura. Y ese tipo de casos son los que más me gustan, porque en lo personal yo siento que el abogado está para defender lo defendible. Y aunque hay cosas indefendibles, uno tiene que siempre con profesionalismo tratar de, como les digo, exonerar a esa persona a que no sea castigado o no sea punible en una sanción.
yo recuerdo que cuando era niño yo hacía conciliaciones entre mis compañeros o inclusive con mis amigos. Trataba de que todos tuvieran de forma equitativa lo que correspondía. Y bueno, pues esas son las razones por las que yo estudié Derecho. De mi parte sería todo. Soy licenciado Ricardo. Alguna duda, aclaración o alguna circunstancia que tengan, me pueden comentar en esta caja de comentarios y sería todo. Hasta luego.